El problema 2.36 dice que si se sabe que la tensión en la cuerda AC es de 365 newton, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del poste BC. Eh, este problema es del tipo de vectores, donde se ocupa calcular la resultante de estas tres fuerzas, en donde dos ya no la están diciendo, y y nos está diciendo que la cuerda, que en este caso el elemento AC es de 365 newton. Hay que tomar en cuenta que nos pide la resultante de las fuerzas en el punto C. Entonces vamos a considerar todas las fuerzas que están en el punto C, que van a ser estas dos, y la dirección a donde se va la cuerda en el punto C, que va a ser la tensión CA, que aquí lo tienen como AC, pero de hecho es la CA. Entonces vamos a eh, agarrar los datos, del dibujo y, por ejemplo, del problema nos dice que la tensión, la tensión en el cable CA o AC, pues, pero vamos a trabajar los CA, son de 365 newton. Eso es a cuánto su magnitud. Entonces aquí tenemos 500 newton, aquí tenemos 200 newton y al hacer el diagrama de cuerpo libre nomás nos faltaría una fuerza que es desde el punto C hasta acá. Y este sería la tensión CA. Sería la tensión CA de 365 newton. Este sería la tensión CA. En esa sección. Entonces nos piden la resultante. Entonces para hacer la resultante en el punto C hay que ser hacemos un marco de referencia coordenado en el punto C. Más o menos así. Y recuerden, este es más Y. Este es menos Y. Este es menos X. Este es más X. Y vamos a hacer el algoritmo de, como es resultante, nos va a decir que la sumatoria de todas las fuerzas con vector es resultante, o sea que la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la resultante de fuerzas, pero en X. Y que la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a la componente Y de la resultante de esas tres fuerzas, porque todas esas tres fuerzas se pueden sustituir por solo una fuerza y una sola dirección. En este caso, cada vector debe tener magnitud y dirección. Si nos fijamos, no nos da ningún ángulo, pero lo puedo calcular. ¿Cómo? Con este triangulito. Por ejemplo, si ocupo la dirección de este vector de 500 newton, lo puedo sacar con esto. Por eso me pone este triangulito, para que pueda sacar el ángulo. Porque este ángulo es lo mismo que este ángulo. Igualmente este ángulo es igual que este ángulo, porque son triángulos semejantes. En este caso, vamos a dibujar el triangulito de de las distancias. Estos son y como dijimos que este es el ángulo, puedo decir que se llama teta. Puedo decir que este se llama teta y que este es teta. Ah, qué feo. Vamos a ponerlo.
Vamos a ponerlo mejor. Test theta. Estos son 25. Este es 7. Y este es 24. Ahora, hay varias formas de hacer esto. Al principio, al que no lo entienda, sería intentar sacar el ángulo de este. Ok, saco el ángulo por trigonometría y luego lo sustituyo acá. O, para hacerlo más rápido, en este caso lo voy a usar más rápido. Ya luego lo haré de otra forma si quieren. Es agarrar coseno teta y seno teta, porque nomás este vector de 500 newton se puede descomponer, sus proyecciones son en X y en Y. Vamos a poner en azul. Este va a estar para acá, este de 500 newton y este para acá, este chiquito. Entonces, podemos ver que al sacar coseno de ese ángulo, vamos a agarrar la parte X de la proyección en X de este vector, y si agarro el seno voy a agarrar esta flecha. Por lo tanto, bueno, de este triangulito, pues lo que normalmente se hace es de que, bueno, estos son 25. Estos son, ¿qué? 25, lo que se saca es el seno de este ángulo teta, que va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Igualmente, este es el coseno. Se saca el coseno de ese ángulo teta y es igual a cateto adyacente, que va a ser 24 entre hipotenusa, entre 25. Ok, entonces podemos hacer aquí una tabla donde tenga la sumatoria de las fuerzas en X y las de Y acá, en donde bueno, puedo decir que esta de 500 newton lo puedo llamar fuerza 1. Esta es la tensión CA, esa sería la tensión, bueno, puedo decir que es fuerza o tensión, es lo mismo. La F2 es igual a esta. Entonces, la proyección de la fuerza 1 de 500 newton se puede hacer con la fórmula de proyección F1X, que va a ser igual a F1 coseno del ángulo. F1 coseno de teta. Y F1 pues dijimos que fuera 500 newton. La proyección en X de lo voy a hacer separado esta vez, va a ser 500 newton. Si se fijan, es el coseno de teta, que es lo mismo, pueden sacar el ángulo, pero igual es lo mismo, lo pueden comprobar esto. Y como ya tengo coseno de teta, nomás pongo 24 entre 25, para hacer más fácil el cálculo, pero pues también pueden sacar el ángulo para que le entiendan mejor. 24 entre 25. Por lo tanto, F de 1X es igual 500 por 24. Todo esto entre 25. 480 newton. De la primera fuerza. Ahora sigue la segunda fuerza. La segunda fuerza es la tensión CA, que ya me dieron la magnitud, por fortuna, 365 newton. Ahora falta el ángulo. ¿Cómo saco el ángulo?
En este caso, puedo acudirme a este triángulo que se me forma y sacar este ángulo. Al sacar ese ángulo, voy a dibujar ese triangulito para acá. Lo voy a poner acá, donde tengo un triangulito y esta vez sí voy a calcular el ángulo. Donde, por ejemplo, esta distancia son 960 milímetros. Esta es la altura, 11.100 milímetros. Y por ejemplo, si me piden este ángulo, puedo calcularlo, ¿no? Donde alfa, puedo decir que este es alfa. Entonces, puedo sacar que tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser 960 milímetros. Cateto opuesto entre cateto adyacente, que va a ser 11.100 milímetros. Milímetros con milímetros se van y ya me queda que alfa, bueno, va a ser igual a arcotangente de hacer la operación de 960 entre 11.10, perdón, 11.00. Alfa, por lo tanto, es igual a 960 entre 11.00. Eso lo aplico tangente inversa. Ya que acá alfa es 41.1121. ¿Qué grados? Entonces ese ángulo es este ángulo. Entonces todo este angulote, lo voy a poner con un signo igual muy grande. Voy a decir que es 41.1121. ¿Qué grados? Entonces, por agarrar este ángulo y hacer las proyecciones de este vector, lo que me va a resultar y como resultado, lo voy a poner en verde, es de que al hacer este vector se traspasa para acá. La componente Y se traspasa para acá y la componente horizontal, en donde, bueno, voy a ponerlo un poco más arriba. La componente horizontal de ese verde va ahí. Entonces, a estos verdes va a ser de esto. Entonces, si se fijan al agarrar este ángulo, esas son sus proyecciones. Y, por ejemplo, ahorita estoy en X, me falta TCA en X. Entonces, ya regresando a la ecuación,
como dijimos que TCA fuera 365, dijimos que fuera que 365 Newton. Entonces TCAX TCA en las X va a ser igual a TCA. En este caso, si se fijan, la componente en X marca el segundo cuadrante. Entonces va a ser negativo. Entonces va a ser menos TCA. Como estoy agarrando este ángulo y es el opuesto de ahí, va a ser el seno. Este no creo que me quede. Ya luego lo hago. Por el seno de 41. .1121. ¿Qué grados? ¿Y cuánto vale TCA? Pues vale 365. Entonces TCA, la tensión de la cuerda en las X va a ser igual a menos 365 newton. Menos 365 newton. Seno de 41.1121. ¿Qué grados? Entonces TCAX va a ser igual a menos. Al hacer esa multiplicación me va a quedar que menos 365 newton, que multiplica al seno de 41.1121. 41.1121, seno. Al hacer esa operación me va a quedar que la componente en X es menos 240 cerrado. 240 newton. Me falta ahora el último vector, que me falta sacar este ángulo. Puedo llamarlo que se llama llame beta, porque este ángulo beta va a ser este ángulo beta. Entonces esto ya lo calculamos, lo voy a borrar. Entonces, si se fijan, tenemos otro rectangulito que es así. Y por ejemplo, este ángulo beta es este ángulo beta. Vamos a hacer lo mismo que usamos con el primero. Este es 3, este es 5, este es 4. Y por ejemplo puedo decir que seno de beta, seno de ese ángulo, seno de beta, va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser 4, entre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, que es 5. Y puedo agarrar coseno de beta, va a ser igual a cateto adyacente, que va a ser 3, entre 5. Y al descomponer este vector, sus componentes, me va a tocar, lo voy a poner en rojo,
Sí, en rojo. Nada más que lo voy a poner más gordito. En sus proyecciones. Esta de 200 newton. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La de X. La proyección en X de este vector va a ser esta. La de la derecha. Que va a ser el seno de este. Y como está en el primer cuadrante, va a ser positivo. Porque apunta en el primer cuadrante. En este caso, voy a decir que F2X, para ya nomás son esas tres fuerzas, para ya hacer la suma, para ya tener la resultante, F2X, la fuerza en 2 en la proyección de las X va a ser igual a F2 en este caso va a ser más F2, claro, porque va hacia la derecha del primer cuadrante, va a ser F2, en este caso va a ser el seno de beta porque estoy agarrando este ángulo. Seno de beta, que va a ser igual a lo que vale F2. F2 vale 200 newton. Seno de beta dijimos que es 4 quintos. Entonces multiplico por 4 quintos. O también puedes sacar el ángulo y hacerlo como en los vectores normales y les va a dar igual. Por lo tanto, F2X me da que es 200 por 4 de 5. 160. Entonces son 1, 6, 1, 6, 0. 160 que newton. Por lo tanto, Rx va a ser igual a la suma de este, F1X, la suma de este, 240, y la suma de este. Por lo tanto, Rx va a ser igual a los 480 del primero, menos 240 del segundo, más 160 al tercero. 400 newton. Esa es la de X. Ahora vamos con la de Y. Entonces, voy a borrar la de X para que tenga espacio. Dijimos que la resultante de la X va a ser igual a 400 newton. Ya si en otro ejercicio te preguntará nomás la componente en X de la resultante, pues ya la tienes. Pero si te piden la resultante de todo, necesitas sacar la de Y también. Entonces la de X ya acabamos. Ahora sigue la de Y. La de Y va a ser, empezamos con la de Y de esta, que va a ser el opuesto de este, de 500 newton. Entonces sería F1 de Y. Sería F de 1 de Y va a ser igual, como está apuntando hacia arriba, hacia el primer cuadrante, es positivo, más F1 por el seno de teta. Seno de teta. En este caso, F de 1Y va a ser igual a lo que vale F1,
que vale que 500 newton. 500 newton por lo que vale seno de teta, que va a ser el resultado de ese triángulo, que es 7,27. 7 entre 25. 7 entre 25. Al hacer estas operaciones, este por este, y dividido entre 500 por 7 y dividido entre 25, queda que la fuerza 1 en Y es igual a 500 por 7 y todo entre 25. 140 newton. 140 newton. Ahora sigue el otro vector, que va a ser TCA en la Y. Entonces va a ser TCA-Y. Si se fijan, la proyección de Y de este vector de TCA va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. Va a ser igual a menos TCA. En este caso va a ser como la proyección de este. Esta es la hipotenusa. Estos son 365 newton. Esta es la que estoy sacando ahora. Ya tengo el ángulo, que son los 41.1121. Como este es el adyacente de este, va a ser el coseno. ¿Coseno de qué? 41.1121. C21, ¿qué grados? Entonces, TCAY va a ser igual a menos TCA, que va a ser menos 365 newton. Coseno coseno 41 punto ¿qué? 1121. ¿Qué? Grados. TCAY va a ser igual a menos esa operación, menos 365 newton por coseno de que 41.1121. Menos 275. Menos 275 ¿qué? Newton. Ahora sigue la otra fuerza, que va a ser esta, la de 200 newton, en Y. Como es en Y, es la línea roja. Anteriormente TCAY era la verde, pero si se fijan, la roja también va a la misma dirección, entonces va a ser también negativo. Hence, por lo tanto, me va a quedar que F2 en las Y va a ser igual a menos F2 cuando estoy agarrando beta va a ser coseno de beta, porque es el adyacente. La proyección es adyacente, coseno de beta. Por lo tanto va a ser igual a menos F2, ¿cuánto vale? Menos 200 newton. Menos 200 newton. Coseno de beta, que es 3/5. 3 entre 5. Entonces sería menos 200 por 3 entre 5. Por lo tanto,
hacer la operación. Menos 200 por 3 entre 5, menos 120. Menos 120 newton. Por lo tanto, ya tengo una fuerza en Y. Ya tengo la otra fuerza que me dio esto y tengo la otra fuerza. Entonces, la resultante en Y de ese vector va a ser igual a ¿qué? 140, que es positivo porque dijimos que está en el primer cuadrante. Ok, y las dos negativos, perfecto. Entonces sería 140 menos 275 menos 120. Menos 120. Por lo tanto, la resultante en Y es menos 255. Con fijarse que la resultante en X me dio positivo y la resultante Y me dio negativo, quiere decir que la resultante queda en el cuarto cuadrante. Porque este es positivo, este es negativo, este es negativo. Entonces, para acá, en el cuarto cuadrante es donde se encuentra la resultante. Y pues lo vamos a determinar luego. Entonces vamos a borrar esto. Y porque me piden la magnitud y la dirección de la resultante. Entonces déjame borrar que sea esto. Será esta. Ya dijimos que la resultante Y este es sumatorio de Y. Ya dijimos que RY fuera igual a menos 255 newton. Por lo tanto, la magnitud de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas en X al cuadrado, que va a ser Rx al cuadrado, más la sumatoria de todas las fuerzas en Y al cuadrado. En este caso, ya desapareció. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la de X, que va a ser 400 newton al cuadrado. 400 newton, que lo tengo que elevar al cuadrado, más la de Y al cuadrado, que va a ser menos 255. Que newton. Todo esto al cuadrado. Este elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado, sumarlos y luego sacarle raíz cuadrada da. ¿Cuánto da? La resultante va a ser igual a raíz de 400 newton al cuadrado más 255 cuadrado, porque acuérdense que el elevado al cuadrado, este negativo es negativo por negativo es positivo. Nos da que la magnitud de la resultante es 474.3680 newton. Entonces 3680 que newton. Ya tengo la magnitud, falta el ángulo total. El ángulo θ, ese es de fórmula o de algoritmo, es igual a arco tangente de y entre x. Arco tangente de la sumatoria de las fuerzas en Y
entre la sumatoria de las fuerzas en X. Los dos son sumatoria. Ja. Entonces va a ser igual al cotangente de lo que vale la sumatoria de Y, que vale menos 255. Aquí, en este problema de estática, al autor le importa el ángulo chiquito. Entonces, como nomás le importa el ángulo chiquito, no consideres el signo de aquí. Entonces sería 255 newton. Ya en otros casos sí se considera 250 newton entre el adyacente, que son 400 newton. Si se fija, newton y newton se cancelan y ya me va a quedar el ángulo en grados. Su calculadora debe estar en grados, no en radianes. Entonces sería 255 entre 400. Aplico tangente inversa y va a ser 32.5175. ¿Qué grados? Por lo tanto, ya me va a quedar que la resultante como viene como vector, y es el resultado del problema, va a ser igual a todas estas fuerzas se sustituyen por una fuerza llamada la fuerza resultante de 474 punto 3680 3680 newton. Como dijimos que la componente en X de la resultante es positiva y la componente en Y de la resultante es negativa, quiere decir que está en el cuarto cuadrante. Y para ponerlo en el cuarto cuadrante, el autor lo hace así. Lo pone otra flechita que indica que está en el cuarto cuadrante. Y este es un ángulo de 32.5175. ¿Qué grados? Y si se fija, vas a comprobarlo. 474.3680 newton con un ángulo de 32.5175 grados. Y si se fijan, voy a cerrarla. Y si se fijan, lo que hace el autor es prácticamente lo mismo. No más que, y si se fijan, son los mismos ángulos: 32.5, 474.3680, que va a ser este. Es lo que hace el autor. Separa cada fuerza y ya saca la resultante de la fuerza. Por lo tanto, estamos bien.